todos. Ya.
Buenas, buenas tardes con todos. A ver, Buenas tardes. buenas tardes, Carlos Rivera. Buenas tardes, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Paul Castro del programa Ágora Popular. Estamos iniciando este nuevo programa, es un nuevo proyecto que que saliendo recién este año, o sea, como primer programa, eh, tratando un poco de entrar, ¿no?, en el debate político. Sé que ahora van a haber las elecciones de acá a unos meses y la intención es forjar, ¿no?, digamos, en la población, en nuestra sociedad, ¿no?, en general, ¿no?, nuestros barrios, nuestras comunidades en general, no los es para nuestro centro de trabajo, el laboral, todo, espacios, que temas importantes, ¿no?, del acontecer político nacional, ¿no? Entonces, justamente para este programa hemos invitado, bueno, principalmente a nuestro amigo Cristian Salas Bedoya, que es un eh, licenciado, ¿no?, en literatura, digamos, lingüística y filosofía. Es docente, ¿no?, de los cursos de educación, ¿no?, de comunicación, ¿no?, y también es secretario del Partido Cacerista, ¿no? Que también, ¿no?, como ustedes, también el público en general, vamos a tener invitados también, ¿no?, para que puedan dar su opinión, ¿no?, digamos, personal, digamos, ¿no? En este caso, nuestro amigo Carlos Rivera, que es un reconocido escritor, ¿no?, de artículos, lo hemos visto, ¿no?, en el periódico, también tiene una larga carrera de presentaciones de libros, ¿no?, y muchas cosas muy interesantes. Y así vamos a sumar a bastantes intelectuales, de gente reconocida dentro del campo, digamos, de la política, ¿no? Porque la idea no es solamente que este espacio se convierta en propaganda de un solo partido, ¿no?, ni un grupo, ¿no?, sino que haya una diversidad de pensamientos, diversidad de ideas, invitar, ¿no?, a diferentes personalidades, ¿no?, para que nos puedan dar su opinión, ¿no? La cuestión es que se vea un clima, digamos, de libertad, ¿no?, al opinar, ¿no? Entonces, el tema de hoy va a ser populismo y democracia. Vamos a darle unos minutos para que nuestro amigo Cristian Salas nos pueda exponer este tema y de ahí ya podremos entrar de repente con las personas que ingresen, bueno, eh, las personas que quieran ingresar, porque que también vamos a estar en el Facebook Live, estamos en el Facebook Live, quieren hacer preguntas, ¿no?, en general, ¿no? Igual, Carlos, también vas a tener la oportunidad para poder dar tu opinión sobre este tema, tus minutos, todo en general, no hay ningún problema, es libre esto, ¿no? Bueno, Cristian, a ver, comenzamos. Ya, muy bien, ante todo, muy buenos días, amigos de las redes sociales. Agradecerte a ti, Paul, agradecer también a Carlos, ¿no? Como ya soy Cristian, y en esa parte, como tú dices, voy a ser un poco no, más objetivo, no tanto partidario, ¿no? Porque represento a un movimiento político, pero mayormente lo voy a hacer objetivo ya desde el punto de vista más de la docencia y de la educación, ¿no? Agradezco también, bueno, también la presencia de Carlos, ¿no? Porque siempre lo miraba que hacía eventos, ¿no? Antes de toda esta pandemia. El tema que voy a empezar, sí, voy a tomar un poco de tiempo porque voy a analizarlo, ya, lo que es el populismo y democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente esta palabra mayormente, lo que quiero es mayormente analizar primeramente el significado de la palabra populismo, explicarles mayormente de qué es lo que se trata desde un ámbito no solamente significativo, ¿no? O sea, semántico, ¿no? Sino básicamente desde un ámbito social, ¿no? Para poder entender a lo que más adelante quisiera también exponer un tema de cómo reinventar la democracia, cómo hacer una democracia de calidad, que es lo que lógicamente se necesita ahora, ¿no? En el Perú. Bueno, siempre es bueno, como también en la universidad, cuando es una exposición, basar los textos. Yo voy a basarme mayormente en lo que dice Panizza y Cineam, que son autores españoles de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Que están estudiando actualmente en la ciencia política en esa universidad estos temas, ¿no? Porque también lo viven en España y en muchos países de Europa. Es importante aclarar que el concepto de democracia, básicamente cada uno ya lo tiene. Tenemos lo que significa democracia, sabemos lo que es democracia, porque es un término mucho más amplio, pero quiero entender mayormente lo que es populismo y las similitudes que puede tener, ¿no? Y más que todo, en un momento mayormente de, digamos, de crisis, de coyuntura política, ¿no?
Realmente en el Perú, ¿no? Bueno, voy a centrarme en el Perú, bueno, a nivel mundial también tienes una crisis de la pandemia que se viene con fuerza, súmale eh, otra sanitaria que se viene. Eso también ocurre en Europa y es en este contexto donde surgen, ¿no? De alguna manera, populismos tanto de centro, de izquierda, de derecha, donde sería bueno analizar, ¿no? En qué consisten. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque esta palabra populismo en el debate político, en el debate periodístico, ha perdido su valor, ¿no? Se utiliza como un arma arrojadiza, como algo que definitivamente no sirve, ¿no? Como que algo que no va a servir para nada, algo, hasta algo malo, algo peyorativo, digámoslo así, ¿no? Y que en realidad no es así, porque a menudo este debate no aclarece, no clarifica lo que es el populismo, simplemente lo populismo más, ¿no? Es por eso que quiero hacer esta explicación, esta ponencia, ¿no? Y sería bueno, en este contexto ya mencionado, indicar lo que nos dice Panizza a lo que según Panizza decía fue Aristóteles, ¿no? Y quiero basarme justamente en el griego Aristóteles y contextualizar este problema conflicto que tenemos actualmente en este 2021 a nivel mundial, que también Aristóteles ya lo tenía en su época, ¿no? Aristóteles hace dos tipos de, bueno, dos categorías de regímenes de gobierno, ¿no? Unos que eran los virtuosos, los regímenes que gobernaban, ¿cómo se llama? Para el todo, ¿no? Para el pueblo, y el otro que eran los degenerados, que mayormente gobernaban para quién, para ellos mismos, ¿no? Y dentro de estas dos categorías habían tres tipos. Uno era, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Que para Aristóteles era, pues, la monarquía era el gobierno de uno para todos, que era lo virtuoso, ¿no? La monarquía, ¿no? La monarquía que era uno gobernaba para todos, y que su degeneración de esta monarquía era, pues, la tiranía. El otro que tenemos es lo que era la aristocracia, ¿no? La aristocracia, que significa Aristo los mejores, cracia, puede decir el gobierno de los mejores, ¿no? Pero que la degeneración de esta aristocracia se convertía en la oligarquía, que era oligos pocos y quia poder, ¿no? El gobierno de pocos. Y en el tercer punto que quiero analizar, esto es lo más importante para poder entender esta palabra desde un punto de vista un poco más social, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Que Aristóteles había una tercera categoría, tercera clase, que era la politeia, es decir, el gobierno de todos para todos. Esta politeia era básicamente el gobierno, Aristóteles, en su cabeza, ¿no? En la modo que él vivió, era pues lo que tenía que ver con la red pública, con la política, con los estamentos sociales que se vivían en aquella época, era lo mejor. Así que para Aristóteles esta politeia era lo mejor, lo esencial, o sea, era lo que era lo perfecto, el mundo ideal para Aristóteles, ¿no? Y que la degeneración de esta politeia, aunque no lo crean, va a degenerar según en la cabeza del conservador Aristóteles, era pues la democracia, es decir, la democracia que actualmente vivimos y que hemos vivido y que cada 5 años nos hacen votar, ¿no? Básicamente era pues la democracia, es decir, para Aristóteles la democracia era básicamente pues la degeneración. Algo así como si lo contextualizamos a nuestra época, es igual como si ahorita nosotros apeláramos a la demagogia, ¿no? Entonces, cuando muchos dicen, oye, pero tus propuestas son demagógicas, ¿no? Pero para Aristóteles la demagogia era la democracia. Por eso es que populismo y democracia en la época de Aristóteles eran lo mismo, o sea, no había ninguna diferencia, ¿no? ¿Cuál era el problema que tenía Aristóteles? Que en su época, en este mundo ideal que él tenía, surgían pues conflictos, surgía el conflicto de que por ejemplo, de que entre mundo ideal había gente que no se beneficiaba pues de la sociedad, ¿no? Del statu quo, como quien dice, ¿no? Había reclamos, injusticias que tenían que solucionarte. Y Aristóteles no quería eso porque efectivamente, oye, si vas a sostener esto es pues demagogia, esto es pues, la democracia, algo que él no quería, ¿no? Y que poco a poco, ya en su época, esto se va dando y se va poco a poco ya convirtiendo pues esta democracia en algo que tenemos el concepto que es lo que actualmente tenemos a nivel mundial, ¿no? Y que muchas ciencias sociales lo han tomado, ¿no? Como lo mejor, digamos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Entonces, para empezar, esto quiero resaltar desde este punto de vista. Entonces, ya el populismo es igual a la democracia en la época de lo que es Aristóteles. Otro punto importante es, según Panizza, vamos a definir mayormente este concepto ya de democracia
perdón, de populismo, ¿no? Primero quiero que se entienda bien lo que es el populismo en tres ámbitos, ¿no? En un ámbito empirista, un ámbito historicista y un ámbito sintomático, ¿no? Lo que nos dice aquí es que en el ámbito empirista es, por ejemplo, buscar categorías, elementos y ver si un régimen o un gobierno ha sido populista o no, ¿no? Es populista o no. Pero estos ámbitos son una especie así como de métodos para analizar si un gobierno es populista, ¿no? Es como una especie de método científico, pongámosle este nombre, ¿no? O sea, ese calificativo, para que nos puedan decir si un gobierno ha sido populista o no, ¿no? Entonces se busca categorías, elementos, procederes, ¿cómo se llama? Obras que hizo pues el gobierno y darle la categoría o denominarlo populista. Lógicamente, según Panizza, no es un procedimiento óptimo, bueno, porque no va a ser objetivo, ¿no? Básicamente es un procedimiento sin razón, sin lógica, sin coherencia, ¿no? Lógicamente no lo toma en cuenta. Y Panizza se va al otro ámbito que es el de historicista, ¿no? ¿Qué significa en este ámbito historicista? Es buscar en la historia de la humanidad, regímenes, gobiernos que se han sido calificados como populistas. Bueno, pueden haber muchos, ¿no? Tienes el caso, por ejemplo, de Mussolini, Hitler, el caso de los gobiernos militares en Perú, ¿no? Y en Latinoamérica, ¿no? Que mucha gente dice, no, pero estos gobiernos han sido populistas y populistas en sí, ¿no? Pero en realidad lo que nos dice también Van es de que aquí se apela mayormente a tres elementos. Estos elementos son, por ejemplo, el liderazgo, la inclusión multiclasista, el desarrollismo reformista, nacionalista, ¿no? Que es lo que mayormente él lo va a obtener, ¿no? Él lo va a hacer, ¿no? Pero que sufre lo mismo que el empirismo, es decir, no podemos, o sea, no se puede calificar solamente por estos tres elementos a un gobierno de populista, ¿no? O sea, es algo, se puede decir, inexistente, algo que no es lo más loable, ¿no? No es lo más certero, lo más objetivo. Y también se va a decaer como el ámbito empirista, ¿no? El empirismo y el estoicismo se cae. Pero luego viene el sintomático, y el sintomático es lo que Panizza lo declara como el más virtuoso, el más efectivo, el más eficaz, el más objetivo, el que es lo más real y lo más concreto, ¿no? Aquí se va a apelar mayormente en el sintomático al sentimiento, ¿no? A ver, ¿cómo explicarles, no? O sea, nos dice de que se aplica al sintomático, ¿por qué? Porque aquí hay un elemento compartido. Este elemento compartido es el siguiente, es que eh, hay algo importante en el populismo, que el populismo va a poner al pueblo como actor político. Una vez que el populismo pone al pueblo como actor político o este ámbito sintomático hace que el populismo lo tome al pueblo como actor político, va a surgir aquí algo importante, ¿no? Es decir, de que aquí aquí el pueblo o estas grandes mayorías van a tomar conciencia de su realidad, van a tomar conciencia de lo que realmente viven, y una vez que tomen conciencia de estos grandes que están separados por todo lado, toman conciencia en uno solo, van a comenzar a criticar al status quo. Una vez criticando este status quo, básicamente van a perder el miedo y van a comenzar a hacer un cambio, ¿no? Ya van a comenzar a criticar, van a comenzar a decir lo que realmente, bueno, está mal, ¿no? Y comienzan a criticar. Y lo que nos dice justamente estos autores es de que una vez que ya esta gente toma conciencia de todo esto, comienza un finito o un infinito, infinitivo, mejor dicho, un nunca acabar de una eterna lucha, ¿no? Una eterna lucha que se ha dado en la época de Aristóteles, en la época feudal, en la época posmoderna, en la época actual y según Panizza se va a seguir dando hasta en los próximos siglos, ¿no? Que es la lucha entre un conflicto, la lucha eterna entre un nosotros popular, que somos muchos, versus un ellos, que son una élite, digamos, privilegiada, clasista, ¿no? Más beneficiada de los demás, ¿no? Entonces, es esa lucha entre unos pocos, bueno, unos muchos popular y unos pocos, digamos, poderosos, ¿no? Porque tienen el poder, y unos muchos que son débiles, ¿no? Y que en esta lucha de estos débiles, de reencontrarse, de juntarse y tomar conciencia, pueden salir de su postración y encontrarse como poderosos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que dice que es el populismo, ¿no? Lo que dice Panizza, ¿no? Los pilares del populismo, digamos, ¿no?
esto también implica de que aquí también hay algo bien, bien importante. Ellos nos indican de que en este ámbito también va a exigir otros factores, ¿no? Otros factores, por ejemplo, que en toda sociedad por ejemplo, nos dicen, ¿no? Y se lo vamos a contextualizar de que la democracia pues está basada en las instituciones políticas, son las que son las mejores democracias, ¿no? Yo lo escuchaba cuando se evacuó a Vizcarra y decían, no, mira, sabes que este, a Vizcarra que no lo juzgue el Congreso, porque son las instituciones, son las que tienen que encargarse y las instituciones son las que son los baluartes de la democracia. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay algo bien importante y justamente quiero, bueno, retomar lo que, bueno, se me olvidó al principio, es de que cuando Panizzi y Simiamo hacen este libro, toman como referencia a la Comunidad de París de 1871. Acá ya no es un hecho histórico, ¿no? Que todos, al menos de ciencias sociales, deberíamos saber qué ocurrió en 1871 en la Comunidad de París, prácticamente 8 años antes de que acá ocurriera la guerra con Chile. Ocurre algo, ¿no? Se le conoce como que ocurre un cambio grande en París, ¿no? Se va Napoleón III, ¿no? Y es el primer gobierno de lo que son obreros, ¿no? Eso lo voy a explicarle después, ¿no? Pero quiero tomar mayormente este ámbito, ¿no? Lo que nos dice es de que básicamente al ver de que estas instituciones ya no van a cubrir las pluridemandas de una población, es donde también surgen justamente los populismos, ¿no? Surgen, ¿no? Porque ya no puede cubrir, ¿no? Ya no cubres básicamente estas necesidades, ¿no? Aquí también, esto también no solamente nos dice Panizza, sino también ya hace referencia a lo que también uno de los grandes escritores habla de populismo, y uno de los primeros que hablan del populismo, ¿no? Que es su primero, como la primer estudio o el análisis que hace es Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es el argentino, ¿no? Que te habla de populismo, llega hasta España y comienza justamente en España a hacer ese debate de lo que era el populismo, ¿no? Cuando de alguna manera se tomaba de una manera burda, tonta, ¿no? Peyorativa, ¿no? Básicamente ese populismo. Y Ernesto Laclau en su tesis va a plantear dos, ¿cómo se llama? Dos posturas. Dice que es una que es la que es el significante vacío y el otra es la constancia de equivalentes, ¿no? La constancia de equivalentes y el significado vacío, ¿no? ¿Cómo explicar esto? A ver, vamos a explicar nuevamente qué nos dice Ernesto Laclau. Ernesto Laclau nos propone que cuando ya las instituciones de un Estado no cubren las demandas de la población, nacen los populismos. Pero para que nace el populismo, voy a utilizar aquí 5 palabras básicas, 5 palabras que son básicamente 5 infinitivos, verboides, que lo que tiene que ocurrir un procedimiento en estas 5 palabras, ¿no? Que para ellos son los equivalentes para Ernesto Laclau, ¿no? Que son, por ejemplo, un doler, un saber, un poder, no, un doler, un saber, un querer, un poder y un hacer, ¿no? A ver, voy a repetir, son un doler, un saber, un doler, un saber, ya un querer, un poder y un hacer, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Miren, porque aquí Ernesto Laclau nos dice y nos explica de que básicamente para que el populismo pueda de alguna manera puede surgir, tiene que haber un proceso, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Todo un gran proceso de tomar conciencia. ¿Por qué? Porque nos dice también que aquí hay algo bien importante, ¿no? Nos dice de que el populismo no se puede tomar el nombre del pueblo, porque caemos en el mismo problema sempiterno de quién define al pueblo, ¿no? No se puede hacer esto, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Laclau nos dice de que el populismo, la gente que representa el populismo, no es el mismo pueblo, es un pueblo cambiante, es un pueblo que toma conciencia de lo que realmente está mal. Y en este proceder de tomar conciencia, algo ocurre, ¿no? Algo ocurre, es decir, que este pueblo de alguna manera, hay una fase de desidentificación y una fase de reidentificación. Quiere decir que de la desidentificación, el pueblo básicamente desaprende todo lo que dice el status quo y vuelve de alguna manera a reidentificar, ¿no? Se vuelve a reidentificar
identificar con algo importante, algo crucial, ¿no? Eso también lo llama también lo que es la etapa destituyente y constituyente, porque es un pueblo que va a cambiar, va a tomar conciencia y va a comenzar a luchar por sus verdaderos derechos, por lo que realmente le oprime, ¿no? Retomando un poco lo que decía la Comunidad de París, ¿qué ocurrió ahí, no? Porque fue el primer gobierno, un gobierno donde básicamente fue el primer gobierno de obreros, ¿no? Este gobierno en París duró básicamente 6 meses, ¿no? Y comenzaron a hacer grandes obras a favor de unas grandes mayorías, que los obreros en París que estaban haciendo las demandas. Una de ellas era, por ejemplo, que se quite el poder de la iglesia, porque la iglesia tenía mucho poder, que se suspendan los intereses de las deudas, y lo que pedían también era de que se cree guarderías, ¿no? Guarderías para los para los hijos de los obreros, o sea, cosas sencillas, ¿no? Y que efectivamente en estos meses, porque solamente están 2 o 3 meses, lo hacen, ¿no? Entonces, y en aquella época también los tildaron de populistas, que es populismo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero lo hicieron, ¿no? Y cumplieron gran demanda de lo que realmente quería el pueblo en ese momento, ¿no? Algo importante es que también aquí, y esto quisiera por favor que entiendan, de que también cuando en la Comunidad de París ocurrió algo muy importante, y esto lo que nos va a ayudar a entender por qué en estas democracias liberales, en estas democracias de libre mercado, en estas democracias donde el mercado tiene que decirlo todo, el populismo es como quien dice el Freddy Krueger, es el demonio, es el Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque el populismo va de alguna manera a atacar a las bases o a los pilares recontra fuertes de esta sociedad, ¿no? De este libre mercado, ¿no? Quiere decir de que el populismo, hay algo bien importante, suspende lo que es el elemento de la representatividad política y lo cambia por el elemento de la identidad. Es decir, lo suspende, ¿no? Dice, ya no, en pocas palabras, decir a los políticos, al presidente, a los congresistas, sabes que tú ya no me representas y yo quiero que otro me represente. Lo suspende la representatividad y lo forma por la identidad. ¿Qué ocurrió en la Comunidad de París de 1871? Ahí es donde había un gobierno, ese gobierno creo que se va, no llega a cumplir su mandato, toman los obreros y hacen los grandes cambios, ¿no? Pero nuevamente rompen este periodo de tiempo de gobierno, porque lo rompen, porque entra otro gobierno para cumplir las demandas. Por eso es que te dice que el populismo rompe el sentido de la representatividad, ¿no? Por eso es de que, de alguna manera, rompe con estas estructuras de las democracias liberales. Para contextualizarlo al Perú, ¿no? Y eso sí quiero que quede bien claro, de repente voy a tener algunos, bueno, no van a estar de acuerdo con mi opinión, pero ¿qué ocurre aquí? Ocurre, por ejemplo, ¿no? Cuando se vaca a Vizcarra, ¿no? Porque definitivamente hubo una primera vacancia, tenía problemas con la pandemia, encima súmale esto de lo que ya estaba implicado en Odebrecht, ya habían audios, todo. El Congreso, mal o bien, ya decide vacarlo, ¿no? Y se coloca otro presidente. Entonces, eso mismo que ocurrió en la Comunidad de París, aunque no logré, ocurrió en el Perú, ¿no? Pero lógicamente, pues la Comunidad de París no era la misma de Perú 2021, porque después ocurre lo que ya sabemos, hay marchas, hay luchas, protestas, y le van a poner un tipo de Sagasti, que es básicamente, representaba lo mismo, ¿no? El mismo status quo que Vizcarra, lógicamente que era otra persona. Dicho sea de paso, creo que hasta ahorita ya tiene, 2 o 5 muertos que han fallecido, ¿no? Pero nadie dice nada. Entonces, creo que es algo que tenemos que contextualizar y analizarlo en esta situación, mayormente los peruanos, ¿no? Otra nota importante es de que también en este sentido de la identidad, cuando rompe la representatividad, hay que aclarar algo bien importante, que aquí también, a ver, un minutito, por favor, ¿eh? Sí. A ver. Van a disculpar un poco, ¿ya? Esto es, rompe el sentido de la identidad, ¿ya? Perdón, de la representatividad. Por ejemplo, y comienzan a hacer nuevas leyes, ¿no? Por ejemplo, se acuerda hace ya un poco tiempo cuando se da la derogación, en el Perú, contexto del Perú, la derogación de las leyes de la agroexportación, ¿no? Había muchos críticos que dijeron, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso es populista, que se van a quedar sin dinero los agroexportadores, ¿no? Pero mal o bien creo que se está debatiendo, se está viendo qué solución se puede dar. Y lo que sí más me llamó la atención fue cuando definitivamente, cuando se da el Congreso, creo que es los de Podemos, ¿no? Agarran y dicen, ya saben que vamos a ponerle tarifas a los intereses bancarios, ¿no?
algo que en realidad muchos peruanos lo querían, porque si analizamos algo, ningún gobierno lo había hecho, y sabíamos que los bancos, los intereses bancarios son totalmente fuertes, son totalmente lesivos, ¿no? A comparación de otros intereses, que sería bueno analizar. La tradición de los intereses que te cobran en Chile, en Estados Unidos, en el Perú te cobran unos intereses abismales. Y me acuerdo que salió a reclamar la ministra María Antonieta Alba, ¿no? Que no la conocen bueno, como la Chilindrina, a decir, ¿cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Porque están atentando contra la libertad de mercado, no se puede haber y se van a perjudicar. Entonces vemos cómo también en el Perú ese populismo va a afectar a este status quo, ¿no? En el que vivimos, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es hace el populismo, ¿no? Volviendo al tema de estos cinco pasos, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que ya en la psicología, es decir, para que el populismo pueda surgir, tiene que haber ese proceso de 5 pasos, ¿no? Es cuando el doler lo vas a convertir en saber. Entonces, una reflexión, ¿no? Yo me autorreflejo en mí mismo y digo, ¿sabes qué? A mí me ha pasado algo, tomo conciencia y digo, no, pero el responsable soy yo y yo tengo la culpa y me resigno y no dejo ahí. Si tú piensas así, lo que nos dice la Clau es de que tú no vas a poder hacer el proceso de surgimiento o de cambio social, no, porque te resignas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, te ocurre algo, una experiencia mala, algo que has leído, que has vivido, y definitivamente ya tienes cómo solucionarlo, definitivamente dices, no, el culpable no soy yo, es una causa foránea, es una causa fuera de mí la causante, entonces sí puedes hacer este proceso y puedes hacer un cambio social, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a explicar esto con dos ejemplos. Un ejemplo histórico y un ejemplo acá en Arequipa, ¿no? Aunque parezca un poco raro, ¿no? Pero miren, me gusta explicar esto es lo que nos dice la Clau con lo que le pasó a Spartacus, ¿no? No sé si ustedes han visto la película Spartacus. Spartacus era un gladiador, ¿no? Que lo van a la escuela de Gléntulo, donde ella aprende pues, a luchar, ¿no? Pero a Spartacus le daban latigazos en la mina, le daban latigazos también en las galeras, ¿no? Y bueno, sufría, ¿no? Y no solamente él, toda la gente, los esclavos comienzan a sufrir, ¿por qué? Porque les daban latigazos por todo sitio. Pero ¿qué ocurre? Había una persona mayor que era también un amigo de Espartaco, que lo llevan, pues iba a ser condenado, si no me equivoco, a la crucifixión, pero lo mandan a galeras, y de galeras lo mandan a la arena, porque ya comenzó la creación de la arena y llevan los gladiadores. Y este personaje agarra, pelea y muere en la arena. Viene otro gladiador y lo mata. Y cuando ya lo están por morir agonizando, él pide hablar con Espartacus, en quien había visto madera de líder. Y le dice, ¿no? Le agarra la mano y agonizando le dice, yo una vez fui libre, donde todo fue de todos, y me levanté contra los amos, ¿no? Y vino otro Espartaco y le dijo, ¿pero qué hicieron? Les quitaron los látigos, mataron a los soldados y estuvieron felices. Y dijeron, pero vinieron más soldados, pero también los matamos, pero vinieron más legiones de Roma, pero también los matamos. Y Espartaco le dice, y entonces fuimos libres por 4 meses, ¿no? Donde todo era de todos, ¿no? Quien este personaje es justamente pues era Cracio, ¿no? Le conoce el personaje Cracio, que básicamente le dice eso a Espartacus ya cuando está muriendo, y Espartacus comienza a hacer este proceso pues del doler, saber, querer, poder y hacer, ¿no? Comienza a hacer este proceso, entonces ya sabía, ya había convertido el dolor en conocimiento y le quedaba solamente ¿cómo se llama? El querer, ya tenía la voluntad, pero había algo importante, Espartacus sabía que no podía hacerlo, necesitaba el apoyo, necesitaba el momento político. Entonces, el momento político se va a dar cuando, ¿qué hace? Él agarra y comienza a llamar a todos los esclavos, los reúne porque ya era un líder y le dice, mirar a su alrededor y díganme algo que ustedes no hayan construido. Y les dicen, todo hemos construido nosotros. Y luego le dice a los esclavos, ahora miren, vuelvan a mirar alrededor y díganme si algo les pertenece. Lo miran y a él le dicen, nada nos pertenece, no, nada nos pertenece. Entonces aquí ya Espartaco ya tiene el momento político y solamente le queda el hacer. ¿Y qué es lo que dice? Aquí hay algo bien importante, el autor del Espartaco, Howard Paz, pone en boca de Espartaco una palabra del manifiesto comunista, y que es entonces en la
en la lucha no hay otra cosa más que perder sino las cadenas, ¿no? Y empieza justamente este proceso, ¿no? Es lo que nos dice la Clau, ¿no? Algo ocurre también, aunque no lo crean, con ese personaje de Arequipa que es muy conocido, que es el Turri, ¿no? Porque sabemos que el Turri cuando salía acá decía, no, pero que mira, me sembraron, ¿no? Y aunque no lo crean, él hace su procedimiento, ¿no? Porque ya le sembraron, hace sus quejas, hace sus plantones y está haciendo pues, su proceso, ¿no? Su proceso de cambio, ¿no? Porque él no se autorresigna, ¿no? Dice, no, yo soy culpable y no, él sigue y sigue su lucha, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, para poder, si hay alguna pregunta, a ver. Bueno, vamos a tener una pequeña segunda ronda. Me gustaría darle el paso ahorita a Carlos para que pueda Ya, también dar su punto de vista en ese interesante tema, ¿no? Populismo y democracia, ¿no? Carlos, te escuchamos. Gracias por la invitación y por permitirme conversar y plantear algunas inquietudes al respecto de la exposición de Cristian, ¿no? Eh, Primeramente, saludo tu capacidad didáctica para ir al fondo de la cuestión, desde, digamos, las bases políticas de la Grecia antigua, la Grecia clásica, donde hemos heredado estos pilares, ¿no? De la política, la democracia, las primeras formas de gobierno, en fin. Eh, pero tú esquematizas, digamos, ese tipo de filosofía clásica y luego te vas a la posición de la Clau, que obviamente tiene fundamentos ideológicos, ¿no? A una corriente eh, netamente progresista. Y luego la aterrizas en este filósofo español que también, de una u otra manera, validan esta movilidad social en amparo de conquistar algún tipo de sentimientos de afecto en la sociedad y en los líderes, y finalmente lograr algún tipo de beneficio. O sea, es decir, pareciera que orientaría a, a decirnos que el populismo, por su sola buena intención, es positivo, ¿no? Pero también detrás de esta movilización, detrás de este populismo, siempre tenemos cuestiones eh, que suceden, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente es masa, son masas movilizadas, colectivos que se mueven al unísono de estas emociones, muchas veces sin pensar precisamente en lo que debiera pensarse cuando se trata de solucionar problemas álgidos o de mucha conflictividad. Es decir, el pensamiento crítico, tener una idea del contexto real, tener una clarificación, digamos, de los posibles escenarios en conflicto y sobre todo determinar qué personas o qué grupos son los que realmente se benefician con este tipo de movilizaciones en determinadas coyunturas, ¿no? Para poner un ejemplo, la última marcha del Bicentenario del 14 de noviembre, creo que ningún joven del Bicentenario o pocos se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados por el diario El Comercio, RPP, Canal N, La República, ¿no? Medios que son corporaciones gigantes y que representan intereses obviamente, estrictamente de mercado, estrictamente de grupos de familias, por los que muchos de esos representantes, como Sigri Bazán, dicen luchar, pero no hubo nada de eso, no hubo una crítica a esos medios, no hubo una crítica a la publicidad estatal. Entonces, a lo que voy, nos quedamos con que estos muchachos marcharon por una serie de condicionantes que les monitoreaban los grandes medios, una narrativa, y salieron a protestar enarbolando palabras que las encontrabas en la portada del diario El Comercio, en la portada del diario La República, o porque la dijo algún analista político que está en RPP en la mañana o en Canal N. Yo no encontraba un frasiario muy, muy auténtico, muy común. Y puedo repasar los frasiarios que ha sucedido en estas marchas, ¿no? Inclusive muchos eran copias de eslóganes que se habían hecho en España, en Argentina, en fin. Entonces, tratar de construir en un afán epistemológico esto del populismo y tratar de llevarlo a una mirada positiva, a una mirada bondadosa, ¿no? Yo creo que es caer un poco en el error, porque no estaríamos estudiando el problema en todas sus dimensiones, ¿no? El populismo en Alemania, el populismo eh, en Argentina, el populismo en el Perú, muchas veces ha sido totalmente desastroso a los intereses de la sociedad en general.
Y entendamos esto, no necesariamente porque la masa pueda pedir cualquier cosa, es que ellos estén en lo cierto, sino que también hay que reconocer a esas pequeñas élites que no están de acuerdo con algunas cosas, y no sencillamente porque tengan el poder por la fuerza, sino porque hay unas personas que piensan un poco mejor con cabeza fría para poder desarrollar algún tipo de solución a los problemas, ¿no? A mí me da mucha curiosidad cuando yo vi a los chicos aquí en Arequipa marchando el 14 de noviembre, diciendo que no están en contra de Vizcarra, pero marchaban al lado de, de Julio Guzmán y Daniel Olivares, que pedían que regrese Vizcarra. Y yo me preguntaba, ¿no se supone que los chicos de la generación del Bicentenario son preparados, tienen formación académica? Inclusive les partía el alma que Merino tenga solo quinta secundaria, entonces vamos a suponer, defenestraban la pobre educación de Merino, pero ellos no podían tener un poquito de sentido crítico y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos marchando? Realmente es una lucha que va a tener, vamos a claudicar en un momento, vamos a tener una mirada más de perspectiva para el futuro, no será el mismo engaño de siempre. Y bueno, ¿no? Y eso lo veo porque los líderes que han patrocinado esta marcha han estado de un lado a otro, o sea, uno hace un recuento simple y encuentra la patrocinadora de la marcha, fan de Vizcarra, estaba, digamos, en el Partido Morado. La ministra de Pablo, ¿no? El Daniel Olivares, que también fue del partido PPK, ahora es del Partido Morado, Alberto Belaunde, que fue del partido PPK, después terminó siendo vizcarrista, ahora el Partido Morado, ¿no? Y ahí estaban, o sea, el mismo grupo de siempre agitando y creyéndose, ¿no? Los portaestandartes de la voz de la ciudadanía, de la voz de la gente, ¿no? Entonces, yo veo que sí, o sea, se da esa manipulación, ¿no? Por los poderes de turno, sea un gobierno, sea medios de comunicación. Y obviamente, si nosotros analizamos lo que se hacía en Alemania con la publicidad, lo que se hacía en Estados Unidos con la publicidad, lo que se hizo también en Argentina, se hizo con el fútbol, en el caso de Vilela, y lo que hacía Eva Perón, ¿no? Con las grandes masas populares, satisfaciendo los grandes comedores, en fin, ideas que no le importaba el gasto, nada, sino le importaba más que todo satisfacer ese tipo de emociones colectivas, ya, pues porque está bien, perfecto, ¿no? Entonces, yo veo ahí esas objeciones a esto, ¿no? O sea, no creo no creo que exista un populismo constructivo, porque extraigamos de este populismo la buena intención de la gente, la nobleza de sus ideales. ¿Por qué? Porque eso no se puede dar en masa, es imposible que se dé en masa. Solo una persona que sale a pensar individualmente puede tener ese grado de raciocinio, ese grado de intuición y de evaluación del contexto en el que se va a desenvolver. Pero en masa eso es imposible, ¿no? ¿Cómo controlas 20.000, 30.000 personas que cada uno piensa distinto? Y eso se puede ver en cada una de las manifestaciones que tenemos en Arequipa, tenemos en Lima, a nivel nacional, ¿no? Recuérdense algo, que cuando pasó la revolución de junio en Arequipa, aquí se pretendía dos cosas, ¿no? Que no suban los precios de los servicios de agua y de luz, porque en la Privateza de Gaza y de Jesús. Hizo de la demanda, sí. Bueno, pues. Pero pasó 3 meses y subieron los servicios. Y la gente que salió, protestó, envalentonada, noble, bueno, pues no dijo nada. Le subieron la luz en su cara y nadie dijo nada. Y quedó la FDTA, el alcalde de Arequipa, los que hicieron huelga de hambre, en fin, todo quedó en el aire. O sea, se dan cuenta cómo no es que es un sentido crítico, no es que la masa ha hecho conciencia histórica de su contexto y ya quiere avanzar más allá y digamos, cuestionar el statu quo para que el statu quo no sea como es en la actualidad. No necesariamente suceden así las cosas a veces. Hay fuerzas que están siempre dinamitando este tipo de acciones y a veces, generalmente, son el pueblo el que está sometido a este tipo de directrices, ¿no? A ver, solo eso quería comentar. Bueno, Sí, antes, Cristian, que comentes, sí, me parece muy interesante sus dos perspectivas en general de lo que está sucediendo, ¿no? En nuestra política nacional.
Más bien, solamente quería de repente acotar una pequeña, digamos, idea. Si bien es cierto lo que se conoce como populismo, a veces se confunde también mucho con, la, con las directrices, ¿no? De las mismas organizaciones. Porque es cierto de que, por ejemplo, ¿no? Si es que bajo una idea que nosotros conocemos, ¿no? Bajo una idea se está convocando una marcha, ¿no? Bajo una idea, bajo una consigna, ¿no? Pero esa consigna a veces encierra varios intereses, ¿no? Yo también, por ejemplo, estuve, digamos, cuando hubo esto, por ejemplo, de Mama, más que todo del Congreso, ¿no? El cierre del Congreso, ¿no? O sea, había bastante gente que apoyaba a Vizcarra, pero en cierto que la gente también que rechazaba, digamos, al fujimorismo, ¿no? O sea, en otras palabras, Vizcarra se aprovechó un poco de esa masa, digamos, envalentonada que estaba en contra de Fujimori, en contra digamos, de lo que estaba haciendo el Congreso, ¿no? Entonces, que también es parte de un aprovechamiento, digamos, estratégico, pero hay algo cierto de que los mismos intereses, digamos, del partido de Vizcarra, que en este caso el BPK, eran muy similares en un comienzo a los intereses que representaba Keiko. O sea, me parecería que hasta a veces estos dos grupos juegan, ¿no? Juegan con una especie, digamos, o sea, que me parece que es un acuerdo bajo la mesa que dice ya, esta vez que te toca a ti dirigir esta lucha, esta vez te toca dirigir esto. O sea, me parece que hay una especie de juego con las expectativas y obviamente la sociedad en general, el pueblo a veces que se cansa, ¿no? Como dice nuestro compañero, nuestro amigo Carlos Rivera, justamente en época del año 2002, sí, o sea, había que las calles están totalmente tomadas, todo, pero luego que se sacó a Rospigliosi, que se sacó, digamos y que se hizo retroceder a Toledo, hubo también un poco de desgaste de la gente, ¿no? Ya como que los meses posteriores, un poco que ya se empezaron a enfriar las cosas, pero vemos que también que es un poco también por parte de la población, ¿no? La población a veces quiere también una lucha, pero tampoco puede estar, digamos, una lucha permanente, ¿no? También pienso, ¿no? Creo que quiere dar pasos también, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña segunda ronda, ¿no? Cristian, ¿tienes alguna cosa que responderle Sí. a Carlos? Bueno, sí, es que, bueno, hay algo muy importante en la segunda ronda, un poco vas a sintetizar mayormente en lo que tiene que ver con la política, pero hay algo bien importante que cuando te habla Panizza de justamente el populismo, definitivamente él no lo caracteriza como algo malo o algo bueno, ¿no? Lo que él te da, porque te habla de que el pueblo tiene que tomar conciencia, o sea, en cada etapa de la historia vamos a tener que tomar conciencia todos y va a tener que darse el cambio, ¿no? Porque si tú no das este cambio de conciencia, mal o bien, ¿no? Definitivamente creo que los grandes cambios en la historia, ¿no? Como sucedió con el mismo Espartacus, como sucedió en la Comunidad de París, en el Perú nunca hubiésemos sido independizados, hubiésemos sido colonia, ¿no? Dicho sea de paso que también esto se da en muchos países porque tienen sus momentos históricos y es donde el pueblo toma pues conciencia y definitivamente pues se vuelve popular, se vuelve populismo, va a ser el gran cambio, ¿no? Lo que viene después es que de repente también puede que cambie, o sea, lo que se habla con el populismo es de que esto es un constante cambio, no te dice que el populismo sea malo o sea bueno o la gente se quiera aprovechar, es importante el cambio para de alguna manera en un momento dado tener que tener una mejor calidad de vida, ¿no? Un mejor estatus, no, un mejor bienestar social, digámosle, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Lógicamente que también hay diferentes sentidos de ver el populismo, de ver la política, ¿no? Y lo que trato mayormente es de que en realidad el populismo es un cambio que se tiene que dar, ¿no? Y en el Perú se dio, ¿no? Se dio definitivamente, bueno, ya definitivamente hablando un poco de economía, cuando entra Fujimori, se ingresa el modelo neoliberal, que en su tiempo se tenía que dar porque definitivamente era lo que el pueblo necesitaba, y el populismo que aprovecha también Fujimori ahí, lo reivindica ahora, pero ahora ya la situación no está como en los 90, el Perú ha cambiado, ¿no? Entonces se necesita otro cambio de conciencia, otro reencontrarse, ¿no? De este pueblo, de esta gente, para que pueda alguna vez volver a formar otro pueblo, ¿no? Un nuevo cambio para que sea en gran parte de todos, de los que tienen esta gran demanda, ¿no? Entonces, ese populismo es algo cambiante, o sea, no es algo que sea bueno o sea malo, es algo que va a tener que darse tarde o temprano en todas las etapas de la historia. Eso es todo. Cristian, quiero hablar, Carlos. Carlos.
Sí, es que, Cristian, y mira, para ponernos en un contexto práctico de lo que podíamos nosotros utilizar como un insumo de análisis, ¿ya? Eh, eh, Hace más o menos un mes se está corriendo la noticia en medios, en todos los círculos académicos, intelectuales, el tema de la nueva constitución. Perfecto. Hay un grupo de personas, incluidos destacados constitucionalistas, sociólogos, historiadores, que defienden, y positivamente, y con argumentos, defienden el valor de una nueva constitución en amparo de lograr un nuevo pacto social, un nuevo pacto de político. Me parece muy bien, imitando a Chile. Chile no ha tenido ningún problema, ha sufrido una crisis política, económica y social, y está reencaminándose con un gobierno como el de Piñera, que es liberal, pero ha atendido a la demanda de la ciudadanía y está haciendo caso a eso. Ya, me parece que cuando la discusión están ahí, muy bien, perfecto. Pero hay aspectos que podrían desechar y destrozar esta intencionalidad de este contrato social que puede darse, ¿no? Y no estamos, la discusión no la estamos, digamos, aterrizando precisamente en esos puntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar su valor. Por ejemplo, líderes de izquierda dicen, bueno, necesitamos una nueva constitución porque la anterior fue bajo el modelo neoliberal y dictatorial. No, no una dictadura, pues ya. Fue un gobierno que disolvió el Congreso con apoyo de la población, 78-80% de la población, y perfecto se da una constitución, el Congreso Constitucional Democrático. Pero lo que no le decimos es que de darse una nueva constitución, lo primero que va a tener que consolidarse es una constituyente, ¿ya? Y esta constituyente no va a estar sobre la gran masa de la población que quiere una nueva constitución de acuerdo a ciertos criterios, en lo económico precisamente, o en los temas de salud o educación, ¿no? La gente tiene una expectativa inmensa sobre eso, ¿ya? Estos constituyentes van a ser elegidos sobre la base de la última elección popular, es decir, de los partidos políticos que nos están representando. Es decir, de darse esto, los primeros que van a sacar constituyentes van a ser Fuerza Popular, Acción Popular, ¿ya? El APRA puede, no pierde la inscripción, retomar, ¿ya? Es decir, y un pequeño porcentaje, como está dividida a la izquierda, va a ser de Verónica Mendoza o de Marco Arana u otras fuerzas políticas. Es decir, no creo que logre un promedio de 10 o 20 congresistas o constituyentes. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que en el debate de los puntos de la nueva constitución, ellos no van a poder llevar su agenda porque no van a tener fuerza política. Más sí, estos partidos que estoy mencionando, que obviamente sabemos que no son ni de izquierda ni de centro, sino son de derecha, la derecha popular. Entonces van a defender con uñas y dientes y además con algo que son los votos. ¿Qué va a pasar cuando esa constitución aprobado por ellos y después a la gente le vas a decir, mira, no pudimos cambiar el capítulo económico, tampoco pudimos cambiar el régimen laboral? Esa gente con esa demanda inmensa, ¿qué va a decir? Bueno, tumbemos la constitución porque ha sido una constitución apócrifa o manipulada y todo eso. A eso es a lo que yo voy cuando uno hay que decirle a la ciudadanía, a la masa, y hay que decirle cómo son las cosas en verdad, porque yo desde mi punto de vista emocional, idealista, puedo proponer algún tipo de cuestiones que de repente me gustan a mí, quisiera que se hagan de esa manera, pero la realidad te dice otra cosa. Entonces, ese rebalse social a mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque creamos grandes expectativas desde todos puntos, ¿ah? Desde la izquierda a la derecha, hasta inclusive de la misma academia. Porque lo que tú has hecho, por eso a mí me gusta mucho, porque tú has tomado el punto de la discusión desde Aristóteles. Pudiste ir a Platón, pero has tomado, porque Aristóteles es el padre de la ciencia política, ¿no? Y sus conceptos son más claros que Platón. Entonces, después has sido autores, has puesto ejemplos en contexto. O sea, no estás vendiendo cuentos acerca de esto, del populismo y su nacimiento y esa génesis histórica y política. A eso a lo que voy. Nuestros políticos no les dicen las cosas así, no dicen lo mejorcito, lo que quieren escuchar, y después, cuando se van a equivocar, ahí pues, ¿cómo le respondes al pueblo? ¿Qué le podrá decir Marco Arana o Verónica Mendoza cuando no logren los consensos y los acuerdos para una nueva constitución de acuerdo a la gran masa? Yo estoy seguro que el 70% de la población va a estar de acuerdo en eliminar el régimen laboral y eliminar el régimen económico. ¿Sí o no? Estoy de acuerdo que el 70-80% va a pedir eso.
pero en una elección constituyente no lo van a lograr, porque no hay partidos políticos que representen esos intereses. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema cuando a la ciudadanía le creas falsas expectativas muy pobres, pero tú no le dices la verdad y le dices, no, pero estamos arriba, podemos hacerlo, somos masa, y no lo vamos a poder hacer. Eso quería acotar, Cristian. Sí. Gracias, Carlos. Más que todo, antes de darte la palabra, Cristian, a la gente acordarle que, por ejemplo, como están hablando un poco del contexto griego, ¿no? Decir que uno de los enemigos más digamos, acérrimos de la democracia era el mismo Platón, ¿no? Que estaba en contra del sistema, digamos, democrático en Grecia, ¿no? Y decía que era una de las peores formas de gobierno, más que todo por la muerte de su maestro Sócrates, se podría decir, ¿no? Y también una cosa muy chiquita, con respecto a lo que también decía Carlos, es cierto, ¿no? También dentro de la derecha, hay bastante que políticos que sí asusan con su mismo lenguaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el mismo PPK, en su discurso, digamos, del 28 de julio, digamos, de hace, creo, unos 3 años, su último discurso, él mencionaba que el Perú debería entrar en una revolución social, así hablaba abiertamente, ¿no? Entonces, yo no entendía, ¿no? ¿Qué cosa es una revolución social, digamos, bajo tus características, ¿no? O sea, eso también es muy peligroso, ¿no? Porque yo también creo que, claro, o sea, es cierto que también hay como se dice, hay sectores de la izquierda también, ¿no?, que proponen un cambio profundo, ¿no? Un cambio muy radical, se puede decir, ¿no? Pero que un agente, digamos, de la derecha también proponga eso, entonces, ¿cómo hacerlo, no? Cristian, tienes la palabra, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad voy a un poco con Diego, pero sí es un poco es que lo que pasa es que la palabra populismo tiene es una palabra polisémica, tiene bastantes acepciones y significados, ¿no? Y contextualizarlo realmente al Perú es algo que definitivamente va a calar mucho, va a tener muchos puntos encontrados. Pero yo pienso, te digo, Carlos, de que hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver, porque eso, o sea, todo parte de una mala elección que, como tú dices, ¿no? La gente ha votado ¿cómo se llama? Con cabeza caliente, ¿no? Yo siempre digo que lo que ha ocurrido esta crisis política, no nace básicamente desde Vizcarra, a menos contextualizado, ¿no? Para mi opinión, nace desde una mala elección que se dio en el 2016, cuando una primera vuelta pasó ahí Keiko Fujimori, que sabíamos que iba a pasar con un palo con chisi, con un PPK, ¿no? Porque inclusive la solución era decir, oye, ¿sabes qué? No, si no te gusta ninguno, hacer un voto nulo y viciado, ¿no? Pero desafortunadamente en una segunda vuelta, cuando entraron, que mucha gente dijo, inclusive el mismo sector de izquierda, de ahora dijo, no, pero que peor es el mal menor y no queda otra más que votar por PPK. Entonces ya desde ahí se partió mal, ¿no? Incluso me acuerdo que en aquel tiempo Gregorio Santos dijo bien claro, no, ni PPK, ni Keiko, el mismo Barnechea dijo, no, ninguno de estos sin voto, pero la gente no quiso creer en eso, ¿no? O sea, le he dicho, no, hay que votar, ¿no? Y en realidad, bueno, hay que hacer una culpa en ese sentido. Y eso fue la raíz del problema. Y yo pienso que con estas demandas que tiene de repente el cambio de constitución, de repente el cambio del capítulo económico, una reglamentación que ya inclusive hemos visto que este Congreso ya con lo de los bancos, ya Dios mío, se pasó, ¿no? O sea, ya más o menos mal o bien, con las críticas que tiene el Podemos, porque tampoco no es tanto de mi devoción, pero al menos es algo que dije, ya sabes que este problema, y es lo que se iba a tratar después de que este grupo ha dado algo que realmente el pueblo necesitaba, se ha puesto la camiseta, le ha vuelto una dignidad al pueblo, ¿no? Y yo pienso que definitivamente si se elige partido, de repente no para presidente, o grupos que tengan una intención de cambio y que se ha demostrado, creo que la propuesta del cambio de constitución y llegar a tener un consenso mayoritario en un segundo gobierno que se podría dar, sin necesidad de que haya un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Pero eso va a determinar también de cómo la gente piense y cómo también las campañas se vayan dando. Algo también importante aquí es que definitivamente, pues, hay intereses, ¿no? Hay intereses, los grupos de poder que siempre están a la vanguardia, van a luchar por sus intereses, ¿no? Y eso es obvio que lo van a defender. Pero hay algo también importante, justamente tomando lo que dijiste, Carlos, sobre Fujimori, ¿no? Es cierto, Fujimori, pero Fujimori no hizo el cambio con consenso, ojo, Fujimori no hizo el cambio de la nueva con el 93, él básicamente agarró y lo hizo a la mala, porque definitivamente cerró el Congreso, ¿ya? Cerró el Congreso y
definitivamente pues ya bueno, cerró el Congreso a la mala, lo instituyó porque sabía que sí iba a hacer el cambio, con ese Congreso no lo iban a dar, entonces por eso también se le dice que fue un golpe, porque cerró el Congreso, y después de cerrar el Congreso recién dio bueno ya el plebiscito y convocó a una asamblea constituyente, ¿no? Pero en todo caso eso tampoco no podemos olvidar. Yo pienso que lo que la gente tiene es que pensar en qué podemos dar, qué es lo que tenemos que ver nosotros, no dejarnos llevar, al menos por esta prensa, que es la que fácilmente manipula las elecciones en el Perú, y eso es dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, las elecciones en Lima, cuando supuestamente salió Muñoz, cuando los punteros era un Urresti y era un Belmo, ¿no? Pero la prensa en Lima pues, los manejó a la gente y la gente son muy fácil de manipular en Lima y sacó Muñoz con el asunto, y eso es muy importante, ¿no? Que la prensa te va a vender a la gente que tenga más preparada, ¿no? Entonces, eso también ya el pueblo ya tiene que cambiar, ¿no? No el más preparado va a ser el más idóneo, el que va a poder llevar al cambio al Perú, y eso también está dentro del populismo, ¿no? Porque ya los aristos ya no son los que también pueden gobernar, sino hay que dar el paso a otra gente que sí pueda dar, ¿no? Entonces, yo pienso que si se va a reflexionar, si se va a tomar conciencia, sí se puede dar un congreso y un ejecutivo que puedan coincidir al menos en grandes cambios de la Constitución, si es que el pueblo reflexiona y si es que también estos grupos políticos comienzan a juntarse y comienzan a tener una especie, pues, de grupo solidario en masa, ¿no? Donde más gente dice, sí, un cambio de constitución sin problemas entre el ejecutivo y el legislativo. Mientras más concerten políticamente, sí se podría dar. Pero si vamos a tener un congreso o un político como un congreso enfrentándose al ejecutivo, va a pasar lo mismo que le pasó a Vizcarra, ¿no? O lo que va a pasar a Sagasti, ¿no? Por eso es de que ya creo que eso depende mayormente de la población. Pero como vuelvo a repetir, me parece que ese cambio sí se tiene que dar por una medida ya evolutiva, ¿no? Que el pueblo tiene que tomar conciencia. Yo quería hacerte una pregunta, Carlos, ya que me mencionaste algo muy importante, antes de sí que le puedas dar una opinión de repente, ya llegando un poco al final de este pequeño programa, porque pensamos hacer un poco más grande el programa, sino que un poquito, como es el primer programa, queremos ver cómo sale. Pero yo quería hacerte una pequeña pregunta, Carlos. Por ejemplo, ¿no? Si tú hubieses sido, por ejemplo, presidente, ¿no? Digamos, no sé, en esta pandemia, ¿no? Le hubiera dicho a la población, a la gente, las verdaderas cifras desde un momento, porque tú justamente has hablado de que, por ejemplo, ¿cuál es el problema de los políticos, ¿no? Cuando hablan de la nueva constitución, ¿no? Dicen que se va a dar una nueva constitución, que va a haber un cambio, pero tú dices que no va a haber un cambio real, ¿no? Que va a ser, como se dice, un pantallazo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno tiene que ya asumir, digamos, un cargo que político, ¿no? De repente sea presidente, que ministro, tiene que decir que las cosas claras, ¿no? Tiene que decir lo que está sucediendo, ¿no? Y de repente, si es que hay que decir las cosas crudas de lo que sucede, hay que decirlo, ¿no? En todo caso, yo te preguntaría eso, no sé si es que de repente, ¿cuál es tu perspectiva, ¿no? Porque es cierto de que las cosas tienen que decirse, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de preparación de la población para que pueda recibir esa información? Mira, cualquier tipo de declaración política de un gobernante, de un alcalde, siempre y cuando apele a, digamos, a exponer con claridad, ¿ya? Más allá de que sea una noticia dolorosa, más allá de que tenga cualidades políticas o cualidades, eh, digamos, de expresión corporal, qué sé yo, eh, puede hacerlo de una manera en la que el sentido de la urgencia se lo obligue. Lo que yo veo es que desde que empezó la pandemia era una suma de inutilidades de todo, desde el gobierno hasta un alcalde. O sea, han robado los alcaldes con las canastas, han tergiversado presupuestos según la Contraloría, el gobierno regional no ha hecho nada, el alcalde de Arequipa tampoco, no ha habido coordinación con el comando. ¿Se acuerdan que se instaló un comando COVID desde la primera vez? Entonces, todas esas cuestiones no obedecen tanto a ser duros, sino obedece a cuestiones de ineficiencia, ¿no? Yo escribí un artículo precisamente, más o menos hablando sobre lo que muchos decían que criticaban a los profesores del PREPAP, ¿no? Que por qué tenían quinto de secundaria, que no tenían experiencia política y muchas cosas. Creo que Carlos, Cristian sabe, ¿no? Que la democracia es el gobierno de todos, donde cualquier persona, desde su condición, puede intentar un cargo público.
porque si no ya no sería democracia, pues sería otra cosa, ¿no? Donde los más capaces sean elegidos miembros. Y además, no estamos eligiendo al presidente del directorio de Petroperú, que es un cargo estrictamente técnico, no estamos eligiendo al presidente del Tribunal Constitucional, que debe ser un cargo técnico jurídico, y así sucesivamente. Son cargos de elección popular, y los cargos de elección popular, todos tienen derecho a participar y todos tienen derecho a ser elegidos. Y el papel a mí del PREPAD, más allá, digamos, del papel en el Congreso, con sus limitaciones, con todo, ha sido para mí excelente, ético, moral, muy positivo, porque no claudicaron. Y además han hecho un apoyo social y político con la suya, que las ha visto en varios lugares. Y no es que ellos siempre lo han hecho ahora, sino lo han hecho antes, las ha visto siempre. Es su forma de trabajar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que en estos tiempos de emergencia en Perú, no debemos llevarnos por narrativas. Yo cuando participé en la lista del Congreso, estuve tentado porque los medios de comunicación me enviaban y me decían, oye, vamos a hablar sobre cambio de constitución, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y entre otras cosas, que eran muy populistas. Y otras cosas que sé, no, otras cosas no, solo eso. O sea, tengo que atender una narrativa que los medios o la ciudadanía me puede imponer. No creo que también podemos dar algo más, ¿no es cierto? Yo en el tema cultural, en el tema educativo conozco algo, ¿no? Y ahí puede ser también mi aporte. Entonces, yo pienso que en ese sentido sí, tenemos que ser claros, responsables, ¿no? Y yo estoy viendo desde los últimos 80, ya tengo 44 años, he visto, ¿no? Bueno, el Congreso, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del 80 al 85 era una de las peores. Revisen caretas, oh, el peor Congreso de la historia, tantos sueldos, eran 300 y tantos senadores, 50 diputados. Era casi un Congreso de 500. Y súmenle a eso asesores, ¿no? Pero igual la gente entró y la Cámara de Senadores del Partido Aprista mayoritario igual, el peor parlamento de la historia. Entró el gobierno de Fujimori, tuvimos una transición de unos 4 o 5 años después, igual el peor gobierno. O sea, me preguntan en la República, una congresista, en el 2006, ¿cuál es el peor parlamento de la historia? O sea, a tu esta le preguntan en el 2004, el peor parlamento, este es el peor parlamento de la historia. Repetimos lo mismo. O sea, yo no quiero esa discusión tonta, boba. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que ir más allá, como intelectuales, como políticos, como pensadores, para ir un poco ilustrando a la gente, aunque seamos poco, digamos, poco aplaudidos, pero al menos va a hacer entender a otra persona que esas grandes narrativas no pueden tergiversar nuestras buenas voluntades. Hace 3 años la República se peleaba con el diario del Comercio por la cuota de los medios de comunicación, porque querían comprarse prensa, y se mandaron una batalla legal terrible, trajeron expositores, era horrible la pelea. Bueno, pues un año después, por la compra de América Televisión, ahora son socios y amigos, y comparten las portadas, comparten las noticias de América, de Canal N. ¿Se dan cuenta? O sea, como los que te decían, ellos son delincuentes, ellos son tal, ellos quieren acaparar la información, ellos están cometiendo, bueno, pues ahora están juntos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estamos viviendo para mí son terribles, y creo que este tipo de discusiones o espacios pueden ayudar a tener más claridad en el asunto. Yo soy liberal, Cristian tiene otra ideología, igual tú, entonces, pero se han dado cuenta que podemos conversar, sí, y estar en desacuerdo y acuerdo en algunas cosas y ir más allá de esto, ¿no? Así es, Carlos. Mira, yo de verdad estoy agradecido de tenerlos presentes hoy día. Es nuestro primer programa. Mi idea es que esto realmente se convierta en un ring, ¿no? Un ring de box, pero de ideas, ¿no? Porque como ustedes mismos lo saben, eso es lo que la política. A mí me gustaría, por ejemplo, que en cada ciudad, ¿no? de nuestro país exista hasta un pequeño congreso donde vemos que los políticos se pueden invitar, que no solamente sean gente de repente de partidos, ¿no? De repente gente del pueblo que discuta, debata. Hoy en día no existe eso, ¿no? Solamente se piensa de que la política le pertenece, digamos, a un sector que se ubica en Lima, digamos, ¿no? De ahí nomás, ¿no? O sea, debemos crear organismos que sean, digamos, de acá de las provincias, de los lugares. Aquí no esperamos que este espacio que sirva de formación justamente para eso, ¿no? Para que nuestra equipa, cada arequipeña, se forje, como se dice, así como en el fútbol, ¿no? Hay una liga del cercado, una liga, digamos, distrital, ¿no? Aquí en Arequipa hay una liga
de políticos aquí que discutan nuestra realidad, digamos, de diferentes ideas, de diferentes perspectivas, pero que se pueda llegar de repente a un acuerdo y que se pueda, digamos, trabajar en base a eso, ¿no? Yo les agradezco, Cristian, Carlos, de verdad su aporte es importante. Les prometo que en todos estos meses, en todo lo que queda del año, vamos a trabajar fuertemente justamente por difundir algún mensaje. Muchas gracias, Cristian, Carlos, por su presencia. Y este fue nuestro primer programa, Ágora Popular. Muchas gracias. Bueno, igualmente, Carlos, bueno, estamos viendo seguramente falta un poco más de temas desarrollados, ¿no? Piensa para la próxima. Igualmente, ya nos vemos. Chao, cuídate. Hasta luego. Gracias.